Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de este problema de la desnutrición, que como vimos en el capítulo anterior en la sierra tenía diferentes causas que en la Amazonía y que en la costa. Recordemos que en la charla anterior analizamos que en la sierra la causa fundamental del problema había sido la sal, pero también hay que añadirlo a esto la carencia de proteínas, porque las proteínas eran el principal problema de nutrición para los indígenas debido a que las proteínas eran con lo cual los indígenas pagaban los tributos tanto a la iglesia como a los patrones. Entonces tenían que destinar las gallinas, los huevos, la carne y la leche para los patrones. En tanto que ellos consumían básicamente hidratos de carbono a base de la papa, el maíz, la quinoa y otros productos que tenían aquí que eran nutritivos en ese momento, pero no tenían una gran cantidad de proteína, especialmente proteína de origen animal. Sin embargo, un factor muy importante es la altura. La altura, nosotros estamos a 2.850 metros sobre el nivel del mar, llegamos a ser la capital, la segunda capital más alta del mundo después de La Paz, y en la sierra la gente vivía en alturas superiores inclusive a las de Quito, en valles, y estos valles y esta altura hacían que el metabolismo de las personas de la altura en general sea menor que el metabolismo de las personas de la costa. El metabolismo quiere decir el consumo de energía. El consumo de energía de las personas de la altura es menor y por esta razón gran parte del problema está en que la talla pequeña y el ser más delgados pero con un tórax muy ancho para captar más cantidad de oxígeno, para captar más cantidad de aire, es la particularidad de la talla y la forma física de las personas de la sierra ecuatoriana, peruana y boliviana, de la sierra inclusive chilena, de las montañas de los Andes, de los habitantes de las montañas de los Andes, los indígenas de los Andes. Esta particularidad de baja talla, pero metabolismo más lento, reacciones motrices mucho más lentas que las reacciones motrices de la gente de la costa, hacen que hayamos desarrollado una cultura diferente y una manera de supervivencia diferente. Hoy analizaremos en cambio cómo se produce la desnutrición en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana, el principal problema pasa a ser el agua, la calidad del agua. No el problema de la provisión de proteínas, porque ellos tienen no solamente disponible caza y pesca, sino que también tenían disponible lo que es la pesca del mar, los productos del mar, los productos de los manglares, los productos de la pesca, y los ríos eran ríos llenos de peces, eran muy ricos. Pero además allá se produce una gran cantidad de frutas y la yuca es el mayor proveedor junto con el maíz de, de hidratos de carbono. La yuca es el centro de la dieta de hidratos de carbono de la costa ecuatoriana, hasta que llegó el arroz. El arroz llega con los españoles y también con los españoles llega la caña de azúcar y la costa se convierte en el mayor proveedor de azúcar y de alcohol, por supuesto, lo que crea una cultura alcohólica, no solamente en los Andes, que ya tenían una cultura alcohólica que venía desde el tiempo de los incas, pero que utilizaban básicamente el maíz fermentado, la chicha. En cambio, la cultura alcohólica de la costa se basa fundamentalmente en la caña de azúcar y la elaboración del alcohol. Esta cultura alcohólica y esta nutrición se basaba en
personas que tenían un metabolismo mucho más acelerado que el metabolismo que tiene la gente de los Andes. Es decir, tienen reacciones más rápidas y curiosamente, por ejemplo, los deportistas de la costa son esencialmente más ágiles y veloces, mientras que los deportistas de los Andes son más constantes, tienen menos agilidad, menos velocidad, pero pueden correr más largas distancias. Entonces en la sierra tenemos los corredores de maratón y los ciclistas. En la costa tenemos los futbolistas, los basquetbolistas, que son los deportes que predominan en estas regiones, pero tiene que ver con la contextura física. La contextura física, especialmente de la provincia de Esmeraldas, es mejor que la contextura física del resto de las provincias del Ecuador, porque además trae la genética de África. Son descendientes, afrodescendientes, y por ello tienen además esta contribución genética. El agua se convierte en el principal factor de desnutrición en la costa porque produce diarreas, produce poliparasitosis, y solamente hasta 1990, en que llega acá el cólera, va de los puertos en el gobierno de Rodrigo Borja, el problema del agua, especialmente en comunidades rurales y inclusive en comunidades rurales, es enfrentado. Entramos a una fase donde se produce entonces servicios de agua potable, alcantarillado y eliminación de residuos líquidos, porque los residuos líquidos se convierten en la costa en un gran elemento contaminante. Pero además el agua tiene virus, bacterias, etc. Entonces las diarreas son el principal producto de la desnutrición infantil, hasta que en los años 90 y en los años 80 también llega lo que se llama la revolución de los antibióticos, y entonces comienzan campañas de desparasitación, campañas de vacunación contra las diarreas producidas por virus, y esto cambia el panorama de la gente. Pero debido a que se produce una revolución del transporte y la gente que tiene la necesidad de consumir más energía, pero no lo hace, y además la dieta cambia de una dieta hiperproteica, que era la dieta ya hiperproteica y también hipercalórica, porque tenía mucha yuca y mucho arroz, se complica cuando llegan las comidas preparadas, las dietas hipergrasas, las bebidas dulces, edulcorantes, y todo esto produce que la gente de la costa, que tiene un metabolismo más acelerado, al no tener mayor actividad física, porque hay un cambio en la movilidad humana, todo se hace por bicicleta, por moto, por auto, y tienen un cambio en la dieta, pasan de desnutrición precoz en la infancia debido a las enfermedades diarreicas y a las parasitosis, a malnutrición en las personas adultas, llegando al problema donde la obesidad se convierte en un problema de salud en la costa. La obesidad, la diabetes ha pasado a ser una de las enfermedades más importantes del Ecuador, y esta enfermedad, junto con la hipertensión, se produce fundamentalmente en la costa. En tanto que en la Amazonía las cosas son diferentes. En la Amazonía son culturas, son indígenas, son poblaciones que tenían la caza y la recolección como fuente de provisión de alimentos. Pero con el desarrollo de la llegada de la urbanización, las enfermedades parasitarias también se convirtieron en un primer problema para producir desnutrición infantil. Pero la desnutrición infantil se ha visto comprometida ahora, y la Amazonía ha sido
y ha pasado a ser el lugar con mayor desnutrición del país debido a que la caza y la pesca ha disminuido, es decir, ha disminuido el abastecimiento nutricional. En la costa el problema no es el abastecimiento alimenticio. En la sierra es la carencia de sal y la carencia de proteínas. En cambio, en la costa, en la Amazonía, lo esencial es en general la carencia de alimentos, porque se vive una transformación del uso del espacio físico. Hoy el espacio físico en la Amazonía es espacio ocupado por empresas exportadoras de petróleo, empresas productoras de palma africana y empresas ganaderas, productores de leche. Pero la carne y la leche no se venden en la Amazonía, llegan a la sierra, llegan a la costa, donde pagan mejores precios. La palma africana no produce alimentos, lo único que produce es aceite, pero este aceite no es para consumo de la población, sino para consumo de todo el país y exportación. Y el petróleo no produce alimentos y lo que hace es producir dinero para que los trabajadores que trabajan en las empresas petroleras puedan consumir. Pero el dinero de ese consumo, el dinero que llega del petróleo, termina en prostíbulos, cantinas, tabaco, drogas y consumismo de todo tipo de, entre comillas, delicias del paladar, que incluyen estas comidas hipergrasas, estas comidas provenientes de la agroindustria, que tienen exceso de azúcar, exceso de sal, preservantes, pesticidas, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha generado el deterioro nutricional de la Amazonía. Una vez que ya comprendemos bien que hay una diferencia entre cómo se produce el metabolismo y el abastecimiento nutricional de la costa, la sierra y la Amazonía, se puede pensar en una lucha contra la desnutrición, pero no con el concepto mínimamente inteligente, que es el concepto con el cual el presidente Guillermo Lasso pretende enfrentar el problema nutricional del Ecuador. Es decir, simplemente dando a las madres dinero, dando a los niños suplementos alimentarios y vitaminas y nada más. Muchas gracias.